Bueno chicos, buenos días. Demos que unos 3 minuticos que lleguen los demás, los que hagan falta y empezamos. Bueno chicos, antes que nada, recomendarles que para ingresar pues a las clases usen el correo que se les dejó asignado. No usen correos personales, ¿no? Segundo, al terminar pues la clase, actividades, una semanita para realizarlas. Las actividades no es una actividad por la clase, sino que es una actividad por cada materia. Entonces, ciencias políticas, filosofía y economía, cada una tiene una actividades diferentes. ¿Listo? Em, la clase va a ser de la siguiente manera. Vamos a ver las tres materias. Entonces, como tenemos una hora, vamos a ver cada una 20 minutos. ¿Listo? De 12 de 2 y 5 ahorita 12 y 20. Ciencias políticas de 2 y 20 a 2 y 40, filosofía, y de ahí a la una vamos a ver economía. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar con un videito de introducción. Hola, el día de hoy en la lección número 1 vamos a estudiar acerca del concepto de Estado, que proviene del latín status y hace referencia a la condición de ser. Por ello, en la Edad Antigua, el concepto de Estado hace referencia a una convivencia en determinado momento y con una ordenanza de la misma, por supuesto desde un ámbito político, social y cultural. Por ello, veamos el concepto de Estado en la antigüedad, en la cual, según Aristóteles, lo define como una comunidad perfecta o soberana, por supuesto de hombres libres. Y en este caso podemos ver representado la primera figura de Estado solo en la ciudad-estado o polis griegas, en la cual por supuesto es una ciudad independiente de generar sus propias leyes y manejar sus propios recursos, pero no tiene las características de instituciones tan formadas como el Estado que conocemos actualmente. Por ello, esta concepción de Estado en la modernidad cambia al implantar
un concepto de acción política, en el cual existe un régimen de gobierno y se genera un Estado fuerte mediante, en el caso como vemos la figura de Maquiavelo, un príncipe o jefe de Estado que genera las condiciones para que su territorio esté en la defensa de otros que quieran invadirlo. Y por supuesto, estas acciones deben estar vinculadas siempre a buscar el bien común de las personas que habitan este territorio. Sin embargo, aunque esta teoría da la pauta para configurar el Estado contemporáneo o moderno, aún no está bien configurado. Por ello, veamos otra teoría del Estado moderno en el cual se define como un contrato social que se establece entre los hombres, por supuesto desde una figura hipotética y no literal, para establecer la paz en comunidad, y por ello cada persona se somete al poder del Estado, representado en la ley y ya no en una persona que implante su voluntad como si lo concebía anteriormente Maquiavelo. Por supuesto, para Hobbes, esta figura de Estado implica el dominio del poder, en el cual el hombre acepta estar. Y por último, veamos el Estado desde una concepción contemporánea. Es decir, en este caso podemos definir en última instancia el Estado como una organización de instituciones y personas que implican una durabilidad en el tiempo. No hay que confundirla con el gobierno, que puede pasar a través del tiempo, pero el Estado permanece, generando así que estas instituciones velen según la ley que cada persona y Estado ha establecido tener en pro del ciudadano y del bien común. Por ello, en conclusión, podemos definir al Estado contemporáneo a través de su historia como esta organización política, social y cultural que ha sido mediada a través de un contrato social por todos los ciudadanos y que se ha determinado mediante las leyes, en la mayoría de los casos una constitución. Por ello, el Estado contemporáneo debe cumplir con ciertas características para poder ser definido. Por supuesto, tener una población y contar con un territorio en el cual esa población pueda habitar. En este caso vemos el Estado colombiano caracterizado en el mapa. Este territorio debe estar regido por unas leyes que impliquen la soberanía del Estado y también que garanticen una participación política de la población que se rige bajo dichas leyes. Asimismo, para ser un Estado debe contar con la aprobación de otros estados que implique que lo vean de esta forma política. Por ello, vamos a hacer una afirmación para ver qué tan atento estuviste. Si decimos que Colombia no tiene un estado porque en 1991 cambió su constitución, esta afirmación es de carácter verdadero o B, es una afirmación falsa. Listo. Entonces, muchachos, A o B. Falso. Colombia no tiene un estado porque en el 91 cambió su constitución. Falso. ¿Quién da más? Bueno, Porque si estás pensando que la respuesta correcta es B, falso, estás en lo correcto. Por ejemplo, si decimos que cambió la constitución, estamos diciendo que cambió su ley, pero no que la desaparece. Y una característica principal del Estado es regirse por una ley y por supuesto esto implicaría un conjunto de instituciones que están velando en pro de un ciudadano si hablamos del Estado contemporáneo. Así que espero que esto te haya servido y nos veremos en una siguiente lección. ok. Bueno, entonces, en el siguiente mapita, ustedes van a observar
las características de un estado. Y arriba, el objetivo de identificarlas, ¿no? Entonces, el objetivo sería identificar que el estado, mediante definiciones y ejemplos, ¿qué es el estado? Mediante definiciones y ejemplos, para entenderlo como una forma de organización social. Bueno, entonces, chicos, acá vayámonos por partes. Un estado es un territorio organizado e independiente. Es autónomo en sus decisiones internas, regula las personas por medio de normas, elabora leyes para que su, cumplan y suprime a quienes no las cumplan. ¿No? Entonces, está bastante sencillo de entender. Para que un estado pueda considerarse como tal, necesitamos que haya un territorio que esté organizado y que sea soberano, o sea, que tenga control sobre el territorio. Que las personas, de acuerdo a lo que ahorita se hablaba, bajo un contrato social, estén organizadas y que cumplan este contrato social. Este contrato social, cuando suele ser incumplido, hay leyes que, como dice ahí, suprime o castiga a quien no cumpla el contrato. Esto es en general, ¿no? En la realidad y en lo aplicable, muchas personas pues no cumplen con el contrato social y no todas son, digámoslo, castigadas por incumplirlo. Esto es a lo que se le llama delito o comportamiento antisocial. Por otro lado, vemos que nos caracteriza un Estado por organización social, ya lo estamos hablando, soberano, ya lo hablamos, control territorial, y coercitivo. Coercitivo es el sentido mismo del control, ¿no? Como quien no cumple las normas del contrato social es sancionado por la sociedad y por el mismo Estado. Ahora, ¿qué caracteriza a un Estado que lo diferencia de un gobierno? El video lo decía, pero a veces la gente no lo tiene muy claro. Entonces, si alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre el gobierno y el Estado, bien pueda, dígala o escríbala, antes de que yo, pues, se los explique. Bueno, cuando hablamos de gobierno, es una forma administrativa, política y territorial que se ejerce, digámoslo así, hacia las personas y hacia las leyes que rigen esas personas. Entonces, como decía en el video, claramente, un gobierno puede variar y en este sentido, acá en Colombia cada 4 años cambia, pero el Estado permanece, porque el Estado no es el político de turno que está en el ejecutivo, en el legislativo o en el judicial, sino que es la institucionalidad. ¿Listo? La institucionalidad es lo que le da el poder a estos individuos para administrar. Entonces, la presidencia es un rol político que otorga al Estado para administrarlo. ¿Listo? Igual el Congreso, igual los fiscales, el fiscal general, el contralor, el procurador, el Congreso, el Senado, la Cámara, todas son figuras de administración política del Estado. ¿Listo? Son personas elegidas para administrarlo, pero el Estado es el que permanece y las personas son las que varían. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre gobierno y Estado, que el Estado siempre existe, estructurado y regulado por leyes y normas que son acordadas por la sociedad y el gobierno llega bajo ese juego, digámoslo así, a jugar 4 años.
luego varía y así sucesivamente. El gobierno es temporal, el Estado permanente. Ahora, cuando nos hablan de Maquiavelo, dice, la primera vez que se habló de Estado fue en la obra del príncipe, El Príncipe de Maquiavelo. Para este autor, el Estado equivale a una acción política individual, nacional, en un dominio territorial y un régimen de gobierno. ¿Qué nos está diciendo este asunto? Pues que para que exista un Estado, debe haber acción política individual en proceso, en proyecto o en pro nacional. Tiene que existir un dominio del territorio pues, que justifica el Estado y un régimen de gobierno. Entonces, personas elegidas para administrar este Estado. Un Estado se rige constitucionalmente hablando. ¿Qué quiere decir? Que hay una norma general establecida y, digámoslo así, pactada por los diferentes actores políticos de esas sociedades. Entonces, por ejemplo, en la Constitución de 1991, los actores políticos que la construyeron fueron de Partido Liberal, de Partido Conservador y unas personas que representaban en ese momento la guerrilla del M-19. El consenso entre estos diferentes actores políticos genera esta ley no sino esta carta, digámoslo así, principal por la que se rige nuestro Estado y nuestra ley. Entonces acá nos dicen cuáles son los elementos de un Estado. Bueno, la población por un lado, el territorio por el otro y el poder por el otro. Ya lo estábamos tocando. Y el poder se ve representado por las leyes que se establecen para administrar tanto el Estado mismo como la regulación de la sociedad con normas y pautas que protegen el bienestar y los derechos, también los deberes de estos individuos que conforman la sociedad y el Estado. Entonces acá nos dicen, ¿cuáles son los elementos del Estado? Los elementos del Estado son el derecho, que es el que regula la sociedad. Son esas normas de convivencia, digámoslo así, que le dan al Estado la potestad de juzgarnos de acuerdo a nuestro comportamiento, para mantener una estabilidad social, porque si hay estabilidad social, hay estabilidad en el Estado. Ahora, el derecho político es el derecho que tenemos todos de participar, de elegir y ser elegidos para los roles de administración de nuestro Estado. Entonces, hay ciertas normativas como edad, partidos políticos, pero en general, una persona que se lo proponga puede participar en política y aspirar a cargos de Estado. Cosa diferente es que sean elegidos, ¿no? Que sean reconocidos por la misma sociedad para estos roles. Pero tenemos el derecho de participar, ¿no? Y hay diferentes mecanismos para participarlo. Hay inscripciones a candidaturas por firmas, por partidos políticos, por movimientos sociales, etcétera. Y el reconocimiento. Entonces aquí nos dicen que el reconocimiento, que es algo ya más moderno, es que un estado sea reconocido por los demás estados, ¿no? Porque hay una especie de contrato social global en el cual las democracias establecieron que solo las democracias son reconocidas como estados legítimos. Si ustedes se dan cuenta, el sistema democrático es predominante y las dictaduras o los sistemas totalitarios de administración del poder son, digámoslo de alguna forma, segregados por la de los estados democráticos. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta a veces por noticias o por redes sociales, se dice el estado de tal país no es reconocido por los demás estados a nivel global, o tal estado reconoce a tal otro como un estado legítimo, y así. Por ejemplo, en este gobierno se reconoció
a Palestina como un estado legítimo. ¿Listo? Siempre y cuando se entienda que la cuestión de conflicto entre el país o la sociedad palestina y la sociedad judía de Israel es un tema muy aparte que cada estado decide si lo reconoce o no. ¿No? ¿Cuáles son las funciones del Estado? Bueno, tiene diferentes funciones. Acá nos muestran la legislativa, creación de leyes que regulan el comportamiento social, también el mercado, e incluso el mismo Estado se regula por esto. El gobierno, que es el que llega a administrar las diferentes entidades del Estado, presidente, ministro, ¿listo? Son estos individuos que administran el Estado. El judicial, la ley aplicada ya sea a la acción política misma, como en la Contraloría o Procuraduría, o en la Fiscalía, que ya es pues para todos los mortales, las personas del común. Y existen diferentes entidades que regulan la ley y el cumplimiento de la misma. ¿Listo? Acá nos dan unos ejemplos de una población y un territorio, ¿no? Entonces nos toca correr porque ya nos toca pasar a la otra parte, la otra materia. Entonces, en resumidas cuentas, esto es lo que es un Estado. Un Estado es una entidad institucional que solo puede existir si existe un territorio organizado con personas que hayan acordado un contrato en el cual aceptan las normas, las leyes y las regulaciones políticas, económicas y judiciales para convivir. ¿Y cómo se eligen las personas que van a administrar estas entidades? Así es que existe un Estado y esa es la diferencia entre eso y un gobierno. Ahora, vámonos directamente. Recuerden que acá hay una actividad muy aparte de economía. ¿Listo? Entonces vamos por economía. Lo mismo, vamos a darle al videito introducción. Bienvenidos a todos. El día de hoy en la lección número 1 vamos a estudiar el concepto de mercancía, un concepto relacionado con la teoría marxista y que hace referencia a todo aquello que se puede comprar y vender, sea un bien, un servicio o un objeto, como lo veremos a continuación. La mercancía, por supuesto, también tiene ciertas características que según esta teoría se deben cumplir, como tener un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso, por supuesto, hace referencia a la utilidad que le genera al consumidor y el valor de cambio al dinero que hay que pagar para obtener esta mercancía e inclusive a la fuerza de trabajo que el obrero hace para poder producir la mercancía que va a salir a la venta. Como la característica es que esta mercancía siempre va a tener el objeto de ser vendida, también va a tener el objeto de producir una ganancia. Y esta depende del movimiento entre la oferta, la cantidad de mercancía que se lance al mercado y la demanda. Inclusive la fuerza de trabajo del obrero también se puede convertir en una mercancía que tiene estas características. Un ejemplo de ello, una persona que sea contratada en una empresa. Esa fuerza de trabajo también se convierte en una mercancía que va a generar una ganancia al dueño de la empresa y que también tiene una oferta, dependiendo del dinero que sea remunerado. Pero, ¿qué implica que esta mercancía sea cambiada mediante el dinero? Por supuesto, el precio de la mercancía va a tener ciertas características. Está determinada por los costos de producción, en los cuales va incluido materiales y por supuesto también la fuerza de trabajo que el empleador y por supuesto el obrero
tienen para realizarla. El tiempo de fabricación. Entre más tiempo se demore en sacar una mercancía, por ejemplo por los detalles que lleve, pues va a costar mucho más. Y el transporte. Esto también implica tener otros elementos como la forma en que se transporta, sea por vía aérea, marítima o terrestre. Todas estas variables implican y determinan el precio de las diferentes mercancías que se sacan a un mercado. Y otra característica muy importante y que tiene una variable importante también es el precio de la mercancía dependiendo de la escasez, puesto que un bien, aunque sea escaso, es decir, haya poca mercancía y se sigue necesitando para satisfacer una necesidad tan básica como puede ser alimentarse, como lo vemos en esta imagen, no implica que la persona deje de comprarlo, porque es una satisfacción que se necesita. Entonces, aunque haya escasez, la persona va a seguir necesitando dicha mercancía y el precio de esta va a elevarse considerablemente. Un ejemplo de ello lo vamos a encontrar en el de la gasolina, que cumple con estas características por ser una mercancía. Es producto de una fuerza del trabajo, debido a que los obreros deben extraer el petróleo que va a ser transformado en gasolina. Tiene un valor de uso, por supuesto un valor de cambio. Su precio se puede determinar mediante el transporte que se ejerza para llevar este combustible y por supuesto si hay escasez porque no haya suficiente extracción, por ejemplo, del petróleo, no implica que la persona no lo necesite, lo va a seguir comprando y su precio va a subir. Entonces, como es, este ejemplo implica todas las características de la mercancía. Y como ya la hemos revisado, voy a darte una situación para que lo analices. Si encontramos que en el mercado un saco hecho a mano es más costoso que uno elaborado por una máquina, esta situación es producida por A, su valor de uso, B, su fuerza de trabajo o C, el poco uso que tiene la mercancía. Es importante que analices las características para poder responder. Bueno, muchachos, ¿qué opinan ustedes? ¿A, B o C? A ver. Porque si estás pensando que la respuesta es B, la fuerza del trabajo empleado, estás en lo correcto. Si analizamos esta situación, un saco hecho a mano pues va a tener más fuerza y por supuesto más tiempo en su elaboración y por ello, según esta teoría, sería mucho más costoso que uno que va a ser elaborado en una máquina y que muy seguramente va a necesitar menos tiempo para elaborar y menos fuerza de trabajo de un empleado para que salga al mercado. Así que espero que esto te haya servido y nos encontraremos en una próxima lección. Listo, muchachos. Entonces, nos mencionaron varias cosas importantes. La primera de ellas es que una mercancía tiene que tener un valor de uso y un valor de cambio. Esto le aporta, digámoslo así, a un sentido o al sentido capitalista de la lógica, ¿no? Para que haya consumo, o sea, un valor de uso, y para que haya un valor de cambio, o sea, una oferta del mismo producto. Entonces, acá nos dan como, digámoslo así, una forma en la cual lo podamos entender como un objeto material, objeto con valor de uso o cambio, es producto de un trabajo, obviamente, responde a satisfacer alguna necesidad humana y casi siempre se elabora para la venta o para el consumo propio. Entonces, fíjense en cómo la mercancía puede tener diferentes formas de verse, porque sí puede ser un objeto material, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como mercancía
sería un objeto que uno compra y que alguien ofrece. Pero no solamente los objetos materiales tienen valor de cambio y valor de uso. Hay productos o mercancías diferentes que satisfacen diferentes necesidades humanas. Nosotros tenemos diferentes necesidades y no todas esas necesidades se llenan con objetos materiales. Entonces, un producto puede ser algo material y también algo inmaterial, porque el hecho de consumir no es solo como verlo en la lógica de que algo es, sale y entra o algo así, sino que es algo que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este lado nos dan otros ejemplos: no material, abstracto, dignidad, amor, respeto, paz, en efecto, afecto. Estos son, digámoslo como pregunta, ¿podrían ser algo, una mercancía? El amor, el respeto, la paz, el afecto. Ya les queda a ustedes evaluar. Y acá nos mencionan como un orden para entender cómo una mercancía se gesta, ¿no? Entonces, un medio de producción, digámoslo entonces con ejemplo claro, no sé, vamos a ir nosotros por unas fresas con crema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el medio de producción en este ejemplo? ¿De dónde salen esas fresas? ¿Quién las cultiva? ¿En qué territorio las cultivan? ¿Cómo las cosechan? ¿Listo? Medios de producción. El hombre que hace la labor de siembra de recolección, inclusive de preparación. Y las máquinas que fertilizan, digamos así, la tierra para el cultivo de las fresas, las máquinas que con las que se realiza la crema de las fresas, y inclusive hay ya formas más tecnológicas de siembra y de cultivo. Entonces, más o menos podemos entender bajo esta lógica cómo se genera una mercancía, qué es una mercancía y qué no lo es, y cómo esto obedece al sistema del capital, consumo, oferta y demanda. ¿Listo? Aquí nos dan una fundamentación teórica. El concepto de mercancía dispone de utilización significativa en el contexto económico, ya que a través de él se denomina a cualquier tipo de producto, bien, servicio, que es plausible de ser comprado y vendido. ¿Listo? Entonces, hasta ese punto estamos viendo que, según la lógica de la economía, una mercancía tiene que tener una, tiene que significar algo, digámoslo así, tiene que significarle al mercado utilidad. Esta mercancía tiene que ser algo que se pueda vender, algo que se pueda comprar, algo que se pueda producir, algo que ofrezca un servicio, algo que ofrezca un bien y que tenga que ver con alguna necesidad que pueda ser satisfecha. ¿Listo? Por el mercado hacia las personas. Listo. Entonces, listo. El valor. El valor de la mercancía. El valor de la mercancía es condicionado por el mercado. Ahorita lo estábamos hablando, o en el video lo tocaban, y hay una oferta importante de un producto. Estos productos suelen ser más baratos. ¿Por qué? Porque hay muchos. Y como hay muchos, el mercado necesita eh, vender, necesita deshacerse de esa mercancía para generar la ganancia y mantener el ciclo. ¿Listo? Si el producto escasea, si el producto casi no se encuentra, suele ser mucho más caro. ¿Por qué factor? Uno, debe ser que es la producción de este producto es más compleja.
Por eso suele suceder que son más caros, digámoslo así, productos artesanales que productos generales. Entonces, viéndolo con ejemplos, si ustedes compran, no sé, un pan artesanal, va a ser mucho más caro que un pan normal. O si compran un café artesanal, va a ser mucho más caro que un café normal. Y eso en todos los sentidos aplica. Si el producto genera más trabajo, más tiempo, es más costoso, porque el valor aumenta. ¿Por qué? Pues porque es más complicado de producir. Por eso, digámoslo así, las cosas que vienen desde China suelen ser más baratas que las cosas nacionales, porque producen en masa, producen mucho. ¿Listo? Y como hay tanto, pues se puede vender más barato. Como acá es más complejo producir, cualquier tipo de mercancía es más costosa. Entonces la gente normalmente elige lo que es más económico sin importar más cuál es el origen. Por eso la industria, digámoslo así, nacional, se ve afectada por industrias internacionales, porque acá producir es más caro, más complejo y lleva inclusive más tiempo por cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, acá nos dan unos ejemplos porque hay definiciones de qué es, digámoslo así, una mercancía, pero también está la definición según el marxismo. Entonces, para Marx, la mercancía es la base del sistema capital y tiene dos aspectos fundamentales: el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso, su capacidad para satisfacer necesidades; el valor de cambio, su equivalencia con otras mercancías en el mercado. ¿Listo? Marx explicaba que el valor de una mercancía proviene del trabajo socialmente necesario. Por eso el valor de la mano de obra es importante y eso valoriza la mercancía. Por eso hablábamos ahorita de la complejidad de producción de los productos, de la mercancía. Además, Marx señalaba que en el capitalismo la mercancía y el dinero generaban cierto fetichismo, ya que las relaciones sociales entre trabajadores quedan ocultas tras el intercambio. Entonces pasa a ser subjetivo el trabajo del obrero para ser más relevante el producto como tal. Listo, 12:40 muchachos, apenas alcanzamos para darle a la parte final de la clase de hoy, que es Sofía. Cuéntame, cuéntame. Economía. Sí, señora, hay una actividad diferente por cada materia. Listo. Vamos a ver en filosofía para después cerrar nuestra clase de hoy. Eh, Ustedes dirán si para las clases que vienen es más significativo para ustedes que yo prenda la cámara o no. A mí la verdad no me incomoda tenerla apagada o prendida. Simplemente es ya muy decisión de ustedes que les genere mejor, eh, digamos, comprensión para los temas que se trabajen. Si así está bien o con la cámara encendida. Entonces, elección de ustedes. ¿Listo? Lo mismo la participación. Pueden hacerlo libremente, preguntar lo que quieran o así sea escribiéndolo en el chat. Yo los voy a leer. O libremente, pues tampoco pueden participar y yo simplemente dictaré las clases normal. ¿Listo? Entonces, cualquier opinión me la pueden
pues expresar. Ahora, vamos a ver el video de filosofía y continuamos. Hola, el día de hoy en la clase de filosofía y en la lección número 1 vamos a estudiar el concepto de libertad, un concepto estudiado y conceptualizado desde diferentes autores y filósofos. Sin embargo, vamos a estudiar un concepto contemporáneo desde Rousseau y desde Kant, que implica que la libertad está asociada a la razón y plantea la idea filosófica del cuestionamiento del hombre y sus capacidades en un contexto de la era moderna. La libertad ha sido conceptualizada desde diferentes autores. En este caso, vamos a visualizar una de las teorías de Jean-Jacques Rousseau, quien implica que la libertad es un medio natural por el cual se satisfacen los instintos plenos del hombre, y como una segunda libertad la nombra como una libertad civil, una segunda naturaleza en la cual se reconoce una voluntad general buscando un bien común, haciendo acuerdos o contratos sociales en pro de establecer límites a la primera libertad, es decir, la natural, y así poder vivir en sociedad. En este caso, es como si la libertad natural estuviera en plena contradicción por la libertad civil. Pero Rousseau no ha sido el único que ha teorizado este concepto. Tenemos al filósofo Immanuel Kant, quien habla de la voluntad desde la perspectiva de Rousseau, dándole dos características. Primero, como la conservación de la vida, y segundo, como la satisfacción hacia las inclinaciones que buscan la felicidad. Pero por supuesto, para Kant, la voluntad no es suficiente para encontrar una libertad civil como lo planteaba Rousseau. Por ello, implica que para ejercer la libertad se necesita de la razón, y esta forma así concretar formulaciones encaminadas a encontrar un bien civil. La libertad, por una parte, se encamina hacia una voluntad autónoma, que está caracterizada por la razón y la subjetividad, lo que cada persona pueda tener dentro de este raciocinio, y asimismo una voluntad heterónoma, que hace falta a la razón propia o está vinculada a las razones de otras personas, su influencia. Por ejemplo, si analizáramos esta imagen en una situación hipotética, que estuviera una persona en un restaurante y en la mesa del lado se diera cuenta que han dejado un celular. Mediante la voluntad autónoma podría racionar devolverle el celular al dueño, pero si sus amigos le influencian a que no está en razón de devolvérselo ya que no lo está robando, estaría en un caso de voluntad heterónoma, estaría guiado por las decisiones de los demás y tomaría un raciocinio y así una decisión pensando también en los demás. Asimismo, Kant establece estos conceptos desde la moral, es decir, acciones basadas y enmarcadas en un contexto. Por ello, toma criterios de decisión. Esto, por supuesto, vinculado a una libertad individual y a una construcción social, debido a que estos actos morales están enmarcados en medio de esta construcción social. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la acción del aborto, por ejemplo, que a través de la historia ha sido considerada en un principio, por ejemplo en Roma, como algo común, ya que en el derecho romano el feto no era considerado una persona. Si vemos más adelante en el siglo XVIII, el infanticidio era considerado un medio pacífico para regular a la población, pero estos actos estaban inmersos en un contexto en el cual esa construcción social implicaba que este hecho no fuera malo. Por supuesto, si nos vamos a la modernidad en esta época, en países como Colombia, el hecho del aborto está considerado moralmente como malo, porque es una construcción social que se ha brindado a través de la historia. Como hemos visto ya estas características, es importante saber qué tanto hemos aprendido. Por ello voy a hacerte una pregunta. Según la teoría de Kant, la libertad puede ser ejercida mediante A. La conservación de la vida, B. La razón,
O C, las inclinaciones de los demás. Es importante recordar esta importante teoría filosófica. Porque si estás pensando que la respuesta es B, la razón, estás en lo correcto. Recuerda que según Kant, la libertad está ligada a la razón y la voluntad. La razón como una forma de reaccionar ante los impulsos naturales y lograr una libertad civil en bien de los demás y de una sociedad en común. Espero que esto te haya servido y nos veremos en la siguiente lección. Listo, muchachos. La libertad es un concepto bastante subjetivo y objetivo también, porque está libre a la interpretación de cada quien. También hay diferentes tipos de filósofos que han interpretado el concepto y le han dado un significado, como ustedes lo acaban de ver. Una cosa era la libertad según Kant y otra según Rousseau. Ustedes pueden cuestionarse, que sería lo ideal, si realmente creen que somos libres en la sociedad. Ustedes son libres de cuestionárselo. Y si alguno tiene una opinión, bienvenido sea para que la exprese. Si creen que son libres en la sociedad en la que vivimos o no. La libertad también es un concepto central, muy central en la filosofía, en la política y la ética. Es bastante importante este concepto. Y los dos, tanto Rousseau como Kant, fueron grandes pensadores que le dieron o intentaron dar una respuesta, digámoslo así, desde diferentes ángulos de lo que significa ser libre. Entonces, si vamos para Rousseau, vamos a tener que hablar del contrato social, que plantea que la verdadera libertad es la libertad civil dentro de una comunidad justa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de comunidad civil y justa, ya estamos de por sí tratando, a ver, para que lo comprendan mejor, las normativas de un Estado, como lo veíamos anteriormente. Entonces, nuestro comportamiento y nuestra libertad también está mediada por el Estado y por el contrato que acordamos según en el estado en el que nacemos. ¿Listo? Porque esa, como lo vimos anteriormente, era una de las bases de un estado, un contrato social, un consenso de convivencia. ¿Listo? Entonces, la libertad no es tampoco hacer lo que uno quiere. Esa es la malinterpretación del ser libre, ¿no? Sino ser o vivir bajo normas que reflejen el bien de los demás. Eso es según Rousseau, ¿no? Según Rousseau, la libertad es siempre y cuando se ejerza en pro de nosotros y de los demás también, no solo de nosotros. Por ejemplo, en las democracias, obedecer leyes justas no es perder la libertad, es acordar una manera pacífica de convivir, listo, organizada, pacífica, en la que todos tengamos oportunidades de expresarnos, de trabajar, de no trabajar, etcétera, siempre y cuando eso no agreda directamente a los demás. Pero Kant tenía una visión diferente. Y para él expresar su visión de lo que es la libertad, escribió algo que se llamó la crítica de la razón. Y él afirmaba que la libertad es actuar según la razón, la moral y la razón y la moral autónoma. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo cambia de ser una regulación de Estado y de un contrato social
hacer una cuestión más crítica individual, según Kant, porque tampoco para él es hacer lo que queramos, sino lo que debemos hacer, basados no en una norma social de contrato, sino en nuestros propios principios, según nuestro razonamiento. ¿Listo? Y él decía también que la verdadera libertad implicaba seguir el actuar solo de tal manera que nuestra acción pueda ser una ley universal. Por ejemplo, el no robar. No porque haya una ley que no lo impida, sino porque es un deber moral, racional, de no hacer digámoslo, el mal o de no agredir a otra persona en el uso de nuestra libertad. ¿Listo? Entonces, ahí podemos notar cuál es la diferencia entre la raza, en la forma de libertad, en cómo la entendía Kant y en cómo la entendía Rousseau. ¿Listo? Uno de una manera más social de contrato y otro de una manera más crítica, reflexiva y moral de nuestro comportamiento. Entonces, prosigamos. El objetivo de que ustedes, digámoslo así, entiendan las diferentes formas de interpretación de la libertad, según Kant y según Rousseau, es criticarse sobre el uso de nuestra libertad subjetiva, ¿no? Dependiendo a cómo ustedes la entiendan, pero darle un sentido a este asunto de cómo, de cómo vivimos y convivimos, más que nada. Entonces acá nos muestran, el concepto de libertad es tal vez uno de los conceptos más usados por las personas u organizaciones, pues asimismo este concepto cabe dentro de cualquier contexto. En la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 18, se deja en evidencia que todo ser humano es libre o que posee libertad. En nuestro país, en el artículo 28 de la Constitución Política del 91, se muestra lo siguiente. Toda la persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con la formalidad, con la formalidad ¿qué? Por motivos previamente definidos de la ley. Bueno, en fin. Entonces, según lo que dice nuestra Constitución, nosotros somos libres en nuestra persona, en nuestras familias, y no podemos ser, digamos, cohesionados o coartados en esta libertad, siempre y cuando esta libertad no, se condicione o se regule por las normas que acordamos aquí, en nuestra Constitución, de lo que es legal y de lo que no. Entonces ahí es donde vienen diferentes discusiones de, digámoslo así, si es hacer uso pleno de la libertad el interrumpir un embarazo o no. Hay personas que pensarían que no, porque estamos agrediendo directamente una vida que no tiene cómo expresar, digámoslo así, su opinión de nacer o no. Pero hay otras personas que dicen que sí, porque la persona gestante está haciendo uso de su libertad de no querer tener hijos. Y es una discusión compleja que pone a las personas a pensar qué es la libertad y qué no, y qué tan libre puede ser uno o qué no. Y ahí es donde entran estos razonamientos que involucran la moral, involucran la ética, involucran el contrato social, involucran todo lo que hemos tratado de ver. Por eso es importante entender en qué sociedad se vive y bajo qué tipo de regulaciones vivimos nosotros. ¿Qué nos permite la ley y qué no? En aras de la convivencia armónica, pacífica y organizada de una sociedad. Puede estar uno de acuerdo o no con estas limitaciones o regulaciones, pero al nacer las aceptamos de manera inconsciente.
Y al crecer, vamos aprendiendo a vivir bajo estas normativas de lo que es ser libre o lo que no. Ahora, si ven la libertad civil, que la libertad civil de una manera directa nos condiciona según el Estado. Listo, por eso somos civiles, personas que viven bajo un Estado, un régimen democrático y una democracia que tiene su constitución. Tenemos derechos y deberes que regulan nuestras libertades. Y Rousseau lo veía así. Kant hacía énfasis en la razón, apelaba más a la autonomía que a la colectividad. ¿Listo? Más a ustedes mismos cuestionándose su propio actuar que a las personas cuestionando su propio actuar. Que una sociedad sea la que los limite, sino que sean ustedes mismos los que se limiten, de acuerdo a su percepción de lo que es correcto y lo que no, lo que es moral y lo que es ético. ¿Listo? Nosotros en cierta medida tenemos la libertad de actuar bajo un precepto o el otro, bajo una, vivir bajo una regulación civil y pensar nuestra libertad así, o pensarla desde la razón. Las dos cosas son posibles. Inclusive es posible expresar la inconformidad con el contrato social bajo el que vivimos aquí, por ejemplo en Colombia, según el ejemplo que les daba ahorita. Somos aún, digámoslo así, libres para cuestionarlo. Otra cosa es obedecerlo, que eso ya sea una ley, pero a nosotros nadie nos impide opinar diferente. Otra cosa sí es cumplirla. Puede existir el caso en el cual los razonamientos estén bien elaborados y justifiquen actos atroces, como la tortura. Este es un buen ejemplo, ¿no? Hay actos que son justificables en el uso general de las libertades, según el contrato bajo el cual se viva esa sociedad. Sociedades que coartan libertades de expresión, coartan libertades sexuales, coartan libertades de pensamiento, porque es el contrato bajo el cual se rige esa sociedad. Entonces, bueno, chicos, ya va a ser la una. Vimos tres temas diferentes: economía, política y filosofía, cada una con una temática diferente. Hay una actividad diferente para cada una de estas materias y tienen de aquí al sábado que viene. ¿Listo? Entonces el sábado que viene nos vemos y me pueden comentar lo que les pregunté ahorita, si se sienten más tranquilos o si les funciona más que yo les hable con la cámara encendida o no. Y pues ustedes ya decidirán. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un buen fin de semana y que descansen, muchachos.